Shoah ahora. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Pablo Solarz. Hola, Pablo. Hola, el placer es mío. Muchísimas gracias por recibirme. Has sido muy amable viniendo aquí porque estás en plena promoción de esta película de la que venimos hablando tanto en Radio Sefarad, que es El último traje. Sí. ¿Qué nos quieres contar de esta película en primer lugar? Bueno, les quiero contar que la primera versión del guión la escribí en el año 2004, que estamos estrenando en octubre del 17, o sea que pasaron 14 años, 13 años con un proyecto, con un sueño, que ahora es una realidad y que estrenamos este viernes, y que las películas hoy por hoy tienen una oportunidad muy breve en las salas, que si este fin de semana no van al cine, el otro fin de semana no va a estar más. Eso no va a pasar con El último traje. Que la hicimos con mucho amor, que somos muchos, un esfuerzo de varios países y de muchas personas, y que esperamos que puedan ir a verla y que les guste. Es una historia que llega a... Iba a decir al corazón, es una frase manida, pero es cierto, ¿era lo que pretendías, Pablo? Sí, hay unas emociones que transmitir, que contagiar, y es una película emocionante que a mí me conmovió mucho desde que la empecé a escribir, y que tiene muchas escenas cómicas que hacen reír, y también tiene muchas escenas emotivas, que bueno, es para reír y para llorar, pero por cosas buenas que valen la pena. Uh-huh. He leído, pero quería que me lo aclararas porque no sé muy bien si tiene que ver la historia con alguien de tu familia, con tu propio abuelo, o es una conversación que tú oíste y que te sirvió de punto de partida para contar lo que querías hacer llegar al público. Pues las dos cosas, porque estoy contando la historia de un judío polaco de 87 años que vive en Argentina desde el año 45, cuando emigró de Polonia sobre el final de la ocupación nazi a Buenos Aires, un sastre que después de más de 70 años y estando al borde de ser trasladado a un instituto geriátrico, un hogar para ancianos, y también de enfrentar una cirugía donde es muy probable que pierda su pierna derecha, decide huir de su familia, de sus hijas, que han tomado estas decisiones que son entendibles, pero que él las entiende como aberrantes, y tratar de llegar a su pueblo natal, a su ciudad natal en Polonia, que se llama Lodz, o en polaco Łódź, que es donde él nació y vivió sus primeros 19 años, salvo los 6 años que van del 39 al 45, porque estuvo en el gueto de Lodz y en 2 campos de trabajo forzado, pero vuelve con una pierna prácticamente inútil y con mucho dolor físico pero con mucha motivación, a Polonia, pasando por España, por Francia y por Alemania, porque él se tiene que ir ya mismo de Buenos Aires, porque sus hijas no lo van a dejar ir. Entonces se toma el primer vuelo que encuentra para Europa, que es a Madrid, y de ahí va en tren hasta Polonia con la intención de encontrar un amigo no judío que le salvó la vida en el año 45, y a quien él le prometió un día volver para contarle su suerte. Y vuelve para encontrarlo y también para hacerle un regalo. Y esta es su motivación, y en eso se le va la vida. Él pone toda su última energía en este intento de encontrar a esta persona. ¿Y qué hay de tu historia personal en esto? Bueno, mis abuelos son polacos, los padres de mi papá. Nacieron en Lodz, son sastres. Mi infancia siempre estuvo tengo muchos recuerdos en la infancia de un silencio muy grande, de una incomodidad muy grande. La palabra Polonia no se podía pronunciar. La primera vez que pregunté a mi abuelo si él era polaco, me miró muy mal y todos se quedaron callados y me miraron como si hubiera yo dicho una barbaridad. Era mala palabra, Polonia era mala palabra. Y también después en la adolescencia, cuando empecé a hacer preguntas, me di cuenta que en mi familia no había respuestas, no había voluntad de saber
ni de hablar sobre el tema, había mucho dolor, mucha negación, y fui indagando con los años el tema de Europa, de los judíos en Europa en el siglo pasado y en el anterior, y enterándome de muchas anécdotas, muchas. Yo soy guionista, escribo libros para filmar y director, y me enteré de anécdotas de reencuentros, de hermanos que se perdieron por 60 años y se volvieron a encontrar, de gente que regresó a Alemania, a Polonia, a Hungría, a Rusia, A los territorios de la Shoah, ¿no? de los territorios de la Shoah, a veces a recuperar algún bien personal, algún bien material. Hay una historia que me gustó mucho de un hombre que regresó a Polonia con la intención de cavar en el patio de su casa para desenterrar un tesoro que su padre le hizo enterrar cuando él era un niño todavía, antes de irse al gueto de Varsovia. Y también esta anécdota que escuché en una confitería, en un lugar, en un café en Argentina, de un hombre que le contaba a otro que su padre se había ido a un país de Europa del Este a intentar encontrar un vecino que lo escondió en su casa y lo salvó de los nazis, y que lo había encontrado. Y me conmovió mucho esa, como muchas otras. Elegí esta como excusa para contar ese mundo que es el que me interesaba a mí, que es un mundo de reconciliación, de reconstrucción, de volver al pasado para intentar recuperar algo que se nos ha quedado allí, que es algo que es una fantasía universal, ¿no? A mí me encantaría poder volver al pasado y recuperar algo que dejé ahí. Hay varias cosas que me traería. Y bueno, este protagonista, Abraham Burstein, va a ver si encuentra un amigo. Y de eso se trata la película, si lo encuentra o no lo encuentra, después de 70 años y no habiendo tenido contacto en 70 años. ¿Qué crees que pensarían tus abuelos de El último traje? Creo que estarían orgullosos. Bueno, hay 2 abuelos que están vivos y que están orgullosos, y otros 2 que no están, pero están. Siempre quedan, ¿no? Uh-huh. De los que tienes la suerte de estar vivo, algunos son o tu abuelo o tu abuela polaca. No, los que están vivos son rusos. Uh-huh. Pero les toca la historia también muy de cerca. Y de hecho el cuerpo del protagonista y el diseño de personaje está montado sobre este abuelo que es el papá de mi mamá, que sí está vivo. O sea, pero el protagonista se parece a mi otro abuelo, al que no es polaco. Ahí hice una mezcla un poco... con mucha humildad, lo digo, con mucha humildad tarkovskiana, ¿no? Como tratando de que la pantalla esté poblada de cosas que para mí significan cosas. Y con la imagen y el poderío actoral de Miguel Ángel Solá. De Ángela Molina, de Olga Bowacz, que es una actriz polaca impresionante. Pero sobre todo van a ver un trabajo descomunal de Miguel Ángel Solá. Todavía no puedo creer. Vi muy de cerca a un despliegue de talento actoral que no sé si voy a tener otra oportunidad en la vida de ver tanto despliegue, tanta capacidad de construcción de un personaje y de atender a tantas cosas al mismo tiempo, porque tiene que hacer un personaje que tiene 25 años más que él, porque tiene que montar en el cuerpo una estructura ósea completamente distinta a la suya, con una pierna que es un estorbo y además que produce mucho dolor, con fiebre, y con un carácter muy especial que ya van a ver, porque es un viejo bastante jodido. Oye, me imagino que no resultaría fácil reunir ese elenco de actores, aunque la historia sea tan poderosa, y seguro que al leer el guión muchos quisieran participar en la película, ¿no? Bueno, yo creo que justamente es el guión el responsable de unir las voluntades, y que los actores, cuando encuentran algo para actuar que les resulta un desafío y les parece interesante, tratan de hacerlo porque pues es su trabajo y no hay tantos guiones. ¿Qué decisiones? Sobre todo, para actores de esa edad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué decisiones como director has tomado en cuanto a la luz? ¿Cómo has reflejado ese viaje de este hombre que intenta saldar una deuda? Con respecto a la luz y los encuadres, hicimos una apuesta que espero que disfruten ustedes en el cine. El director de fotografía, Juan Carlos Gómez, es un gran maestro de la luz y del encuadre y de contar en imágenes.
del que aprendí muchísimo. Es un director de fotografía español que tiene muchas películas hechas, y no les quiero revelar lo formal, digamos, la forma, para que se sorprendan ustedes, pero el trabajo que hizo es impecable, y creo que ha quedado muy bien, y que y que las decisiones son las correctas para hacer dentro de las posibilidades que teníamos. Creo que nos ha quedado un trabajo bastante clásico en su forma, pero con algunas sorpresas, con algún tratamiento diferente, sobre todo para las escenas del pasado. Pablo, no es fácil acercarse al Holocausto, al fenómeno de la Shoah, utilizando el lenguaje del cine. Hay muchos ejemplos. No sé si tú eres más de Spielberg o más de Lanzmann, por hacer un maniqueísmo rápido. De Lanzmanniano. Claude Lanzmann es un genio, y para tratar este tema no hay como él. Con mucho respeto por Spielberg, me haces la pregunta indicada y te respondo sin duda, Lanzmann. Pero esta película no es una película sobre el Holocausto, es como el protagonista es sobreviviente del Holocausto. Se cuela su pasado todo el tiempo, se percibe algo raro, y en algún momento vamos directamente a algunas escenas del pasado, pero lo que cuenta es una historia de hoy, ¿no? Que es la historia de un hombre que se cruza medio planeta con muchas imposibilidades físicas y psíquicas, porque tiene mucho rechazo por Alemania y la tiene que cruzar toda en tren y hacer una escala, cambiar de tren, bajar del tren en Alemania y después llegar a Polonia, que es un país que tiene negado, un idioma que maneja pero que no quiere hablar. O sea que está presente el horror, pero lo que cuenta en realidad la película es lo que pasa hoy, que es a ver si este hombre encuentra o no encuentra a su amigo. Y en tu viaje personal para grabar y contar esta historia, ¿también tenías esa resistencia a volver a ese lugar donde sufrió tanto tu familia? No, yo soy tercera generación de argentinos, y trato con esta película y con todos mis actos de ir en contra de cualquier discriminación, de cualquier sensación de superioridad o de odio por una etnia o por un pueblo. Creo que el mundo sería mucho mejor si nos vemos a todos como hermanos y no pensamos en un país, en una nación, en un pueblo como enteramente negativo o nazi o antisemita. Uh-huh. Creo que tenemos que crecer en ese sentido, que creo que es muy difícil para generaciones anteriores después de tanto horror, y creo que tienen sus motivos, pero creo que es nuestra responsabilidad limpiar, reconciliarnos y reconstituirnos humanamente, porque suceden hoy atrocidades enormes. Solamente, esto dicho por la ONU, solamente en Somalia, el sur de Sudán en el Cuerno de África, el año que viene se van a morir de hambre 1,5 millones de personas. No sé cuántos centenares de miles de muertos lleva Siria, y la cantidad de catástrofes o atrocidades que también son genocidios de otra manera, que suceden en Asia y en algunas partes de América Latina, como Haití. Entonces, creo que si vamos a hablar de genocidios, de atrocidades, tenemos que hablar, siempre tenemos que tener memoria de las cosas que pasaron, porque es la manera de que no se repitan, que no vuelvan a pasar, pero tenemos que dedicarnos más a las que están pasando ahora, y que son muchas, y que son millones de personas las que no tienen garantizadas las 2.000 calorías diarias que necesitamos para sobrevivir. Y entonces todos aquellos que saben, que conocen o que tienen esta información y que además tienen poder para mover la aguja son cómplices de todas estas, de
estas calamidades, porque podrían hacer algo y no lo hacen. Esto pasó también en la Shoah. Esto también sucedió. Hay un personaje polaco, hay un polaco hoy legendario que se llama Jan Karski, que fue contactado por la resistencia judía y fue llevado al gueto de Varsovia en 3 oportunidades distintas, con la intención de que un polaco testimoniara, ¿no? comprometido y no judío vea para poder testimoniar. Y él fue 3 veces y vio lo que todos sabemos que vio ahí. Y después entonces la resistencia le encargó la tarea de salir de Polonia, ir al mundo occidental, tratar de encontrarse con los más poderosos y contarles lo que vio. Y a nadie le importó el tema judío, ni a Churchill, ni a Kennedy, ni a los Lords of Humanity. Esto lo cuenta un documental maravilloso polaco que vi, que se llama Jan Karski and the Lords of Humanity, los señores de la humanidad. Estos señores de la humanidad de sus tiempos conocían lo que estaba pasando, sabían que se desarrolló una industria capaz de asesinar en un solo lugar a 12.000 personas en un solo día. Entre 12 y 14.000 personas podían matar en Auschwitz, y además había que hacerlo con una efectividad muy grande, porque al día siguiente tenía que estar todo limpio y preparado para que los 12.000 nuevos que llegaban no se den cuenta de lo que les iba a pasar, porque si no, no los iban a poder controlar. Esto es una de las cosas que a mí más me impresionó de mi indagación, que haya tantos sitios donde se produce una maquinaria de relojería tan perfecta, capaz de matar a unas 120.000 personas por día, o sea, 100, entre todos los lugares, 80, 100, 12.000 personas en un lugar en un día. Esto habla de una atrocidad enorme. Yo cuando hablo de las atrocidades de hoy, por supuesto que soy consciente de que no hay un Hitler, no hay un pueblo o un Estado que haya tomado la decisión consciente de eliminar a toda una etnia, pero sí hay mucha gente que está muriendo, y muriendo de hambre y muriendo de enfermedades curables, y hay mucha gente que puede hacer algo para que esto no suceda y que no lo está haciendo. Entonces hay una parte de esta calamidad, de este monstruo que surgió adentro de la misma Europa, porque afuera de Europa no nos preocupamos tanto, ¿no? O sea, Europa salió al mundo a conquistarlo y a obligarlo a adoptar su cultura y sus costumbres, y en esa conquista o colonización fueron asesinados millones de personas, y fueron asesinadas consciente y voluntariamente. Entonces, en el 39 surge este monstruo adentro de Europa, que asesina adentro de Europa, y es la gran sorpresa. Bueno, ¿cómo pensaron que no iba a pasar? Si estaban haciendo lo mismo en todos los territorios que supuestamente descubrían, como si un lugar pasara a existir a partir de que lo descubro yo. ¿Cómo puedo yo pensar que llego a un lugar y que tengo que explicarle a la gente que lo habita que la civilización soy yo y la barbarie es él? ¿Cómo puedo decidir matar a todos los que tenga que matar porque no entienden o porque no se avienen a vivir con mis costumbres y con mi religión? Esto sucedió durante siglos, después pasó adentro de Europa y sigue pasando. Entonces es bueno recordar para que no vuelva a pasar. Las cosas que pasan hoy no son iguales, son distintas. Pero si vamos a hablar de atrocidades, yo estoy más preocupado por las que pasan hoy. Y la película no habla de estas cosas. En la película, repito, se cuela el pasado horroroso, pero la historia es una historia muy tierna y por momentos muy graciosa de un viejo cabrón que va a ver si encuentra a su amigo. Oye, hemos hablado de Miguel Ángel Solá, hablándonos un poco de Ángela Molina. No, Ángela Molina es un lujo para mí, un aprendizaje enorme trabajar con semejante actriz. A ver, me están entrando mensajes, voy a ver si uno es de ella y la ponemos en la grabación. Porque me había dicho que me iba a llamar.
No, por el No momento. hemos tenido suerte. La próxima, Para Pablo. bien. Oye, ya tenemos casi que terminar. Toda película tiene, o no sé si, no creo que sea tu pretensión, pero a lo mejor para los que vamos al cine a verla, siempre hay un fotograma, una escena, una imagen con la que nos quedamos. ¿Cuál crees que va a ser la imagen de El último traje? A mí me gusta mucho, bueno, la imagen del final que no puedo revelar, porque sería contarles el final. Y me gusta mucho una que hay donde él está en la Gare du Nord, en París, no, en la Gare del Est, y no los franceses que lo atienden no entienden español y él no habla inglés, no tienen idioma en común. Entonces él escribe, porque él se da cuenta que su tren tiene que atravesar, para llegar a Polonia tiene que atravesar toda Alemania y que tiene que hacer un cambio de tren en una estación alemana. Entonces él escribe en un papelito No Germany, y en otro papelito escribe Polonia, y les muestra los dos papelitos tratando de hacerles entender que él quiere llegar a Polonia pero sin pasar por Alemania. Entonces le dicen que se tome un avión y bueno, después pasan otras cosas. Muy bien, cosas que veremos en los cines cuando acudamos a disfrutar, no sé si te parece bien la palabra, Sí, por del supuesto. último Es una traje. película muy disfrutable, muy entretenida y que espero que vayan, porque la verdad van a encontrarse con un despliegue actoral inconmensurable de Solá y de Ángela Molina y de Olga Bowach, y van a ver una historia que algo les va a dejar. Gracias, Pablo. No, gracias a ti, por favor, un placer.